FIO2 es el 50% dispositivos de administración de acuerdo al volumen de gas proporcionado. Los dispositivos de suministro de oxígeno suplementario se encuentran divididos en sistemas de alto y bajo flujo. Vamos a checar los dispositivos de administración. Los dispositivos de alto flujo suministran un volumen de gas mayor de 40 L-min, lo cual es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, que el paciente solamente respira el gas suministrado por el dispositivo, a excepción de la bolsa válvula mascarilla. Estos dispositivos utilizan un tubo corrugado y un nebulizador con sistema Venturi que por principio de Bernoulli, el flujo de oxígeno succiona aire del medio ambiente brindando una mezcla de aire. Dependiendo de la marca, la suministrada al paciente puede ser desde 24% al 50%. Una observación es muy importante a tomar en cuenta, como se muestra en la tabla 1, que es la que está abajo, es que a medida de la FIO2 se incrementa el volumen de la mezcla de gas suministrado, disminuye incluso por debajo de 40. Cuando se selecciona una 50%, por lo que es necesario seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a ajustar el flujo de oxígeno necesario, con el fin de garantizar la deseada y prevenir reinhalación de CO2. Hay marcas que ofrecen brindar FIO2 del 80 al 100%. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el volumen de gas suministrado puede encontrarse por debajo de 40 con el riesgo de reinhalación de CO2. En esta tabla se muestra el suministro de oxígeno con dispositivos de alto flujo. Va dependiendo el porcentaje. Las ventajas de estos dispositivos son ofrecer altos flujos de gas con una FIO2 constante y definida. Es posible controlar temperatura, humedad. Los dispositivos de alto flujo se dividen a su vez en sistemas cerrados. En estos no existe posibilidad de mezcla adicional con aire del medio ambiente, pero existe mayor posibilidad de reinhalación de CO2 si el volumen de gas suministrado no es suficiente para permitir su lavado. Ejemplos de estos dispositivos son: 1. El casco cefálico o incubadora. Son los dispositivos más representativos. En estos, la mayor concentración de O2 tiene a acumularse en las partes bajas. La 2 es la bolsa válvula mascarilla de reanimación. Este dispositivo utiliza un borboteando en un lugar de un nebulizador. Si funciona y se opera adecuadamente, tiene la capacidad de brindar al 100%, ya que su diseño integra bolsa reservorio y válvulas unidireccionales. Incluso es posible adaptar válvula de presión positiva continua durante la expiración, la cual previene colapso alveolar en los pacientes con enfermedad pulmonar grave y sometidos a ventilación mecánica. Los flujos de oxígeno necesarios para garantizar su funcionamiento van de 10 a 15. De ahorita vamos a checar las indicaciones, que es: ante un paciente con sospecha de hipoxia, no se justifica esperar la determinación de gases arteriales para tomar la decisión de iniciar el suministro de oxígeno como primera Esto es estrategia de importantísimo. tratamiento. Escuchen lo que está diciendo. Es importantísimo esto que está diciendo ella. Dice que no tenemos que esperar ningún resultado de laboratorio para decidir que le vamos a poner un sistema de alto flujo a un paciente. ¿Cuánto se va a tardar una toma de muestra y una entrega de resultado de laboratorio? Pues si nuestro laboratorio es súper rápido, se puede tardar 10, 15 minutos. Si nuestro laboratorio está súper saturado, se va a tardar un turno, aproximadamente 8 horas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el cerebro en realidad tiene muy poquito tiempo para poderse recuperar. Entonces, si nosotros no tomamos una decisión correcta sobre qué le pongo de oxígeno al paciente, en una ocasión me tocó un paciente que teníamos con una EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es la EPOC.
Ya se ha mencionado mucho ahorita la EPOC y eso es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se puede dar pues porque las personas pueden fumar, en aquellas personas que cocinan con leña, que están en ambientes muy cerrados, en aquellas personas que están sometidos a gases, a fertilizantes, a estar recibiendo algún tipo de inhalante por el trabajo que tienen, aquellos que trabajan en minas, en donde hay mucho polvo, en minas de caolín, en donde todos estos componentes pueden llegar a dañar los pulmones. Tenemos a un paciente de EPOC, pero su estado de salud no dependía de la EPOC, de lo que dependía era el cuidado porque se había fracturado el fémur. El señor trabajaba en una mina justamente y se había fracturado el fémur y se cayó en la mina y pues tuvo esta fractura. Entonces el paciente estaba hospitalizado por eso. Pero la verdad es que cuando el paciente estaba en el hospital, pues tenía mucha dificultad para respirar. Tenía unas puntas nasales. Hasta ahorita no ha mencionado Jennifer todavía las puntas nasales. Tenía en ese momento un sistema de bajo flujo que eran las puntas nasales. Justamente un grupo de estudiantes lo lleva al baño a SEA, lo bajan de la cama, le envuelven la pierna con una bolsa para que no se mojara el yeso porque era una fractura de fémur, lo llevan en silla de ruedas a bañar, pero un pequeño detalle, le quitaron el oxígeno. Entonces se lo llevan en silla de ruedas, pues aparentemente el señor solamente tenía como mantenimiento las puntas nasales, pero el traslado al baño, y el baño dura aproximadamente 20 a 25 minutos. Con esos minutos fueron suficientes pues para que el paciente entrara en una hipoxia y entonces el paciente convulsionó en el baño. Mientras lo estaban bañando los estudiantes, el paciente empezó a convulsionar. Y eso pues la verdad es que fue una situación muy desafortunada porque se pudo haber prevenido con un baño de esponja. Si nosotros hubiéramos hecho un baño de esponja en lugar de levantar al paciente, no hubiese convulsionado. Y la otra es que el sistema que tenía de ventilación no era suficiente. Entonces, lejos de ayudar todavía al paciente que había convulsionado, llevan al paciente a la cama y le colocan sus puntas nasales. No era suficiente ese sistema de flujo, el paciente estaba respirando con la boca abierta. Entonces, la verdad es que el hecho de no cambiar el sistema de flujo por no saberlo y por no detectar a tiempo con un oxímetro qué cantidad de saturación de oxígeno tenía este paciente, lo llevó a sufrir una crisis convulsiva y lo llevó pues a tener un descontrol de lo que fue su sistema hemodinámico por unos minutos. Eso es responsabilidad de nosotros. No puede ser que tengamos a un paciente delicado que tenga dificultad para respirar y que antes de colocarle un suministro de oxígeno, yo salga corriendo despavorido por el pasillo a buscar a un médico, ¿sí? Posiblemente me puedo llegar a equivocar, sí, también está esa posibilidad, pero estamos hablando de aporte de oxígeno, el paciente necesita ese oxígeno. Entonces tenemos que aprender a decidir si le voy a poner puntas nasales, lo que hasta ahorita nos está mencionando Jennifer, si le voy a poner un blender, si le voy a poner un casco cefálico, si le voy a poner una bolsa reservorio. Eso nos toca a nosotros a veces decidirlo sin que el médico nos dé la indicación. Entonces, bien abusados a todo lo que nos está presentando Jennifer, porque son diferentes sistemas. Ahí nos habla, algunos sistemas de flujo como el blender, no nada más aportan oxígeno, también aportan humedad y calor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este balance entre oxígeno y dióxido de carbono, porque si nosotros utilizamos mal el blender, lo vamos a llenar de dióxido de carbono. Entonces, aunque pareciera que tiene oxígeno a la mano, en realidad solamente lo estoy intoxicando de dióxido de carbono y eso sería fatal para el paciente. Por eso es importante decidir cuál es el sistema de oxígeno que le voy a colocar. Adelante, Jennifer, síguele. La cianosis central de labios, lengua y mucosas es un signo que se presenta cuando la PaA02 es 50 mmHg y la saturación de hemoglobina es 85%, aun cuando esta mejore o desaparezca como consecuencia de la oxigenoterapia, es deseable evaluar la respuesta de manera integral, con la evolución global del paciente al tratamiento, así como con oximetría de pulso y gasometría, después de lo cual se determinará la o las causas de hipoxia y se establecerán las estrategias más convenientes. Si bien el suministro de oxígeno suplementario tiene como objetivo prevenir hipoxemia, hipoxia hipóxica PaA02 de 60 mmHg,
así como tratar y prevenir los síntomas, incremento del trabajo cardiorrespiratorio, irritabilidad y depresión del CNS, cianosis, y las complicaciones de la misma, hipoxis, acidosis metabólica, etc. Es necesario que la oxigenoterapia se complemente con estrategias adicionales, ya que una baja disponibilidad de oxígeno O2 a los tejidos hipoxia puede tener distintas etiologías, ya que esta no depende únicamente del suministro suplementario de oxígeno, depende también de la ventilación, de la concentración y saturación de la hemoglobina y del gasto cardíaco. Ahora vamos a ver los sistemas abiertos. En estos existe la posibilidad de mezcla adicional con el aire del medio ambiente, porque la posibilidad de reinhalación de CO2 es menor, pero la FiO2 es más difícil de garantizar. Ejemplo de los dispositivos son la pieza T o collarín de traqueostomía. En pacientes con traqueotomía o tubo endotraqueal hay un flujo continuo de gas. Se necesita un flujo de 3 a 5 litros para lavar el CO2 producido por el paciente. Ahí se ven las imágenes donde dice figura 3 es la pieza en T y la figura 4 del collarín de traqueotomía. También tenemos la traqueotomía es la que ya va directamente a la tráquea del paciente, una abertura que se hace a través del cuello, se hace la incisión en el cuello y a través de ahí se va a introducir un catéter que va directamente a la tráquea. El paciente ya no respira normalmente por nariz o por boca, sino que lo puede hacer por boca o por la traqueostomía. Entonces, ahí a la traqueostomía también vamos a poder adaptar alguno de estos sistemas de flujo para que el paciente pueda respirar. Para que el paciente pueda hablar, tiene que tapar la traqueostomía y entonces habla. Si nosotros dejamos la traqueostomía abierta, el paciente solamente va a tener fuga de aire a través de su orificio. Entonces, a ustedes les va a tocar atender pacientes que necesitan tapar la traqueostomía para que el paciente pueda hablar. Es un poquito complicado porque hay que hacer el balance, la traqueostomía sería como la nariz, entonces cuando nosotros hablamos no estamos inhalando y sacando aire, estamos haciendo un balance entre lo que es la oxigenación que ya tenemos de reserva. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿No acaban de comer? Justamente hace menos de 30 minutos acaban de comer, ¿o no? ¿No? Yo sí, papá. Bueno, Sí, los que acaban de comer no lo van a realizar, ¿sí? Lo pueden realizar en otro momento, solamente vayan siguiendo el ejercicio que van a hacer. Los que no han comido, los que tienen la pancita media vacía, vamos a hacer este ejercicio. Normalmente nosotros no tenemos un sistema de respiración a nuestra máxima capacidad y tenemos que entender en qué momento puede este sistema de flujo apoyarnos, ¿sale? Entonces vamos a ir aprendiendo a cómo vamos a utilizar nuestra reserva. Vamos a respirar normalmente. En el momento que yo les digo que respiramos normalmente, ya empezaron a acelerar su respiración. ¿Se acuerdan que por eso no le decíamos al paciente que le íbamos a tomar la respiración? Bueno, es importante entonces, primero, pues estar derechos para que podamos controlar nuestra ventilación. Lo que vamos a hacer es meter aire lo más profundo que podamos y ahí dejamos el aire adentro. Con nariz. Ahí nos quedamos. Ahora, lo sacamos suave, por boca. Vamos a meter y cuando yo les diga, ahí paran y sostienen por nariz. Metemos, paren, sostengan. Sigan metiendo, paren. Ahí sostengan. Sigan metiendo, paren. Sigan. Paren. Sigan. Paren. Más. Ahí sostengan. Soltamos todo. Ahora, ojo, este fue un sistema de reserva inspiratoria. Nosotros respiramos a menos del 50% de nuestra capacidad entre cada respiración. Entonces vamos a tener una capacidad de reserva inspiratoria, ¿sale? Cianótico, Brandon, pero no te pusiste cianótico. Ahora va lo contrario, ¿sale? Esto fue capacidad de reserva inspiratoria. Ya sabemos que podemos ir metiendo aire.
Lo vamos a hacer y yo cuando suba mis manos, seguimos metiendo aire y ojo porque ahora viene un cambio en la inspiración, ¿sale? Sale, empezamos a meter. Sacamos. Ahí. Más, 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 más. ¿Se dan cuenta? Normalmente no inspiramos y expiramos en esa capacidad. Cuando nosotros expiramos, esa capacidad máxima es una reserva expiratoria. Ese es el tiempo que nosotros tenemos de reserva cuando un paciente tiene dificultad respiratoria. Y esto que acabamos de hacer es muy parecido a lo que el paciente siente cuando tiene dificultad para respirar. Y aquí me con el escritorio. Si nosotros hacemos estas respiraciones por 5 minutos, ¿qué creen que nos va a pasar? ¿Tendremos la habilidad para respirar mejor? ¿O vamos a poner más oxígeno? No. Vamos a cambiar nuestra respiración. Sí, pero ¿qué nos va a pasar? Fisiológicamente, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos va a faltar A oxígeno? perder oxígeno. Les va a faltar oxígeno y entonces les va a dar sueño. Y entonces les puede doler. En unos 5 minutos me voy a dormir. Se recomienda que con las personas que padecen insomnio se hagan este tipo de ejercicios. Personas que padecen insomnio con 10 respiraciones que hagan de este tipo que acabamos de hacer, con toda la calma, acostados en su cama, con toda la calma, el paciente se empieza a quedar profundamente dormido. Y a mimir. Dice, me voy a desmayar, ya me dio sueño. Es muy curioso, porque normalmente pensamos que andamos respirando y es la primera función que el ser humano tiene para sobrevivir. Puede faltarte todo lo demás y lo puedes ir supliendo, pero si no respiras, el paciente ya se muere, ¿no? Está mal. Entonces, nosotros debemos de aprender que cuando el paciente tiene dificultad para respirar, no piensa bien, no coordina bien, confunde las cosas, se puede quedar dormido, puede convulsionar, puede haber muchas consecuencias porque un paciente no respire bien. Y se le voy a decir a mamá que lo haga. Esto es algo bárbaro. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar capacidad de reserva inspiratoria y capacidad de reserva expiratoria. Lo vamos a hacer 2 veces seguidas, pero lo tenemos que ir haciendo paulatinamente. Entonces, los que comieron no, porque los que comieron podrían tener reflujo o podrían vomitar. Solamente los que no hemos comido hace un rato, ¿sale? Entonces, empezamos. Sale, empezamos. Otra vez. Dando sueño. Salió todo. ¿Cómo se sienten? Ya me dio sueño. Algunos dejaron de bostezar. Sí, sí. Y sí me dio sueño. Sí, sí. Sí, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a este tipo de respiración. ¿Mande? ¿Qué es este tipo de brujería? Vean nada más, hasta brujería estamos aprendiendo aquí en enfermería. De todo se aprende. No, no es broma, sí da sueño, por supuesto que da sueño. Estamos ocupando nuestra capacidad de reserva inspiratoria y nuestra capacidad de reserva expiratoria. Van a empezar a bostezar ahorita, les van a empezar a chillar los ojos, puede sentir el cansancio muscular. Esto es muy normal, esto no se lo esperaban, ¿verdad? Dice, yo me acabo de echar un coyotito. Es parte de la asignatura Brujería 1, ya están empezando a cursarla, entonces por ahí también
Se Somos de les va a joven. entregar un certificado, sí, se les va a entregar un certificado, una escoba y una capa final de semestre. El sombrero, profa. Un sombrero también, claro. ¿Cuándo empezamos brujería 2? No, calma, calma, todavía faltan muchas. Ya habíamos empezado la vez pasada, ¿se acuerdan? Con el de la mano que se ponía blanca. Este es nuestro segundo truco de magia que aprendemos. Siempre hay algo bueno. Sí, dime, Brandon. De los amarres. Vamos a comer niños. No solamente vamos a beber su sangre, no vamos a comer niños. Dice la profe, el primer niño que nazca vamos a tomar su sangre. Sí, solo su sangre, no comemos carne. Carne de niño no. ¿Quién dice? Dice ¿Por mi qué no? mamá Porque es nutritiva. que el certificado de escoba con el que tengo hasta. No, oye, dile que este es un certificado más nuevo, más actual. Más profesional. Más profesional, sí, claro, claro. Aquí todo es profesional. Aquí tenemos entonces que Oye, identificar, ¿por qué la prueba? tenemos que identificar esto en el paciente. Si el paciente está pasando ya un buen tiempo con niveles de oxígeno bajo, el paciente se va a quedar dormido. Entonces, si yo no estoy al pendiente del paciente, el paciente ni siquiera me va a decir que le falta el aire. Son acciones que yo como enfermero debo de aprender a desarrollar. Imagínense si me voy a esperar hasta que llegue el médico y que el médico me diga, pues pónganle unas puntas nasales, ¿no? O pónganle una bolsa reservorio. Eso no puede ser, son acciones que son de nosotros. Y un enfermero se nota que ha ido a la escuela cuando hace este tipo de acciones. No va corriendo primero con el paciente todo en hipoxia y ya regresamos y el paciente incluso puede haber muerto. Dice acá, no tenía, uy, Erandi, ya ves, Erandi, te perdiste el curso de brujería 1. Ya ven por qué se tienen que conectar a tiempo. Como quiera quedó grabado, profe. Ah, está grabado. Bueno, pero ya no es lo mismo, la vivencia no va a ser la misma. Erandi, tienes que entrar a tiempo a tus clases para que no te pierdas la brujería que de momento podemos estar haciendo. Dice, las mamás rompen de clase de brujería y no necesitan. Mande. Y la clase se está grabando y en qué unidad se va a guardar. Quien la grabó le va a aparecer ahí para compartirnos el link al final y que nos lo manda al grupo sin problema. Gracias, profe. La clase de amarres será pronto, todavía no hemos visto la anatomía y fisiología para poder entender cómo va el amarre tiene su chiste, no es cualquier cosa, es algo muy importante de aprender también, pero todavía no, es poco a poco, no podemos aprender todo en una sola clase. Bien, adelante, Jennifer. Ahora vamos a ver la tienda social, que garantiza que el suministro de la mesa no se separe de la vía aérea superior del paciente. Ahí tenemos una imagen. Ahora vamos con los dispositivos de bajo flujo que proporcionan menos de 40 de gas, por lo que no proporcionan la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomada del medio ambiente. Todos estos dispositivos utilizan un borboteador, que funciona como reservorio de agua que humidificar el oxígeno inspirado. En general, las indicaciones de estos dispositivos son pacientes con enfermedades agudas o crónicas con hipoxemia leve o moderada, con dificultad respiratoria leve. Los dispositivos de bajo flujo más frecuentes son, ahí tenemos las puntas nasales, ahí está una imagen, la mascarilla simple de oxígeno de adulto y pediátrica, y la mascarilla de adulto y la pediátrica con reservorio. Y eso sería todo. Ok, hay mucho que van a encontrar en las unidades de acuerdo al estado de salud del paciente
Pero por ahora es importante entonces, sistema de bajo flujo y sistema de alto flujo. De bajo flujo, aquellos que reciben aire del exterior, que no tienen una invasión importante, que son sencillos y que los vamos a utilizar para el paciente que no está grave. Y de alto flujo, generalmente el paciente, si ya está más delicado, necesita un aporte y una concentración más alta, y hay un juego importante entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, siempre vamos a ir con cuidado, también siempre preguntar, se vale también preguntar si no sé cuál es el sistema de flujo que voy a utilizar, pero por lo menos que yo ya sepa, ¿no? Si el médico me pregunta o las enfermeras de las instituciones me preguntan, mencióname un sistema de bajo flujo de oxigenoterapia, bueno, tú ya sabes que puedes decir puntas nasales. Uno de alto flujo, el blender. Ya son cosas que ustedes ya aprenden a diferenciar con este tipo de temáticas. Bien, siguiente tema. Profe, de alto flujo. El blender. Blender. Y el de bajo, Pueden ser puntas nasales, una bolsa reservorio, pues que sea incluso con un sistema abierto. Todos los sistemas abiertos también generalmente van hacia el bajo flujo y los sistemas cerrados van hacia el alto flujo. Sale, ¿quién sigue? Rapidito. Yo, profa. Vale, adelante. Voy. Para quien le dio sueño, ahorita con las respiraciones, movemos la cabeza y la cabeza se mueve para quitarse el sueño. Le avisamos al cerebro que necesitamos despertar, que no es tiempo de dormir porque estamos en clase y el cerebro se despierta. ¿Se dan cuenta? No, se dan cuenta. Ahí va. Los animales cuando se levantan hacen el sistema de sacudido de cabeza, cuando se van, están en alguna situación de riesgo también, sacuden. ¿Por qué? Porque eso les despierta el cerebro. Entonces es algo intuitivo nada más. ¿Ya se ve, profa? Yo todavía no la veo fraccionada la pantalla. Me dicen si alguien ya la ve. yo solo veo, pero Yo sí solo ya nos la veo. vemos así nosotros. Ajá, veo. Ok. Tal vez, ahí vaya. ¿Ya? Bueno, Ya. a mí me tocó lo de vendaje de articulaciones. ¿Y cuáles son los principales tipos de vendaje? Los principales tipos de vendaje son vendaje blando contentivo, se usa para contener un apósito. Vendaje comprensivo, que se usa para ejercer una comprensión progresiva a nivel de una extremidad para favorecer el retorno venoso. Sí, perdón. Vendaje rígido, se usa para inmovilizar completamente la parte afectada. Vendaje funcional permite mantener la movilidad de la zona lesionada sin seguir afectando la misma. ¿Para qué sirve un vendaje? Los vendajes son refuerzos o contenciones realizados con un material indicado para ello. Tiene el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En primeros auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. El vendaje también se utiliza para sujetar apósitos, fijar entabillados y fijar articulaciones. Y ya aquí puse cruzado en 8, que se puede usar en rodilla, codo, muñeca, tobillo, hombro, que es en articulaciones. Y ya aquí puse las imágenes. Toda articulación, siempre que nosotros hacemos el vendaje, tenemos que cuidar mucho que independientemente de la función que tenga este vendaje, ya mencionamos cuáles fueron las funciones de protección, de sujeción, todas estas, independientemente de cuál sea la función que tenga el vendaje, cuando vamos a vendar una articulación, tenemos que garantizar, si no está comprometida la función, tenemos que garantizar la movilidad. Si voy a hacer un vendaje de muñeca y el paciente no tiene por qué tener rígida la muñeca y yo se la dejo sin movilización, es un tiempo en donde el paciente empieza a perder fuerza en la mano y va a empezar a perder la función para la cual está hecha esa articulación. Entonces, con un vendaje de tipo, lo van a encontrar como vendaje de articulación, como vendaje en 8, como vendaje de tortuga, tiene diferentes nombres. Lo que va a garantizar es que cuando yo hago ese vendaje,
voy a dejar libre para que la articulación se pueda movilizar. Eso me va a garantizar que el paciente puede seguir realizando ciertas actividades. Si la fractura es en muñeca, pues no le voy a dejar una movilidad. Se le va a poner una férula, pero el vendaje sigue siendo en 8. Ya les había pedido por ahí sus vendas. Yo creo que ya terminando la exposición de los temas, porque sí me interesa que todos participen. Terminando la exposición nos vamos a seguir con lo que son ya la pura parte práctica, para ir haciendo también, ustedes que lo vayan haciendo ahí en su casa, y aprendan a identificar qué tan fuerte tengo que poner un vendaje, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay pacientes que están inconscientes, entonces nosotros les colocamos el vendaje. A un paciente que está consciente le puedo preguntar, o incluso aunque no le pregunte, el mismo paciente nos dice, está muy apretado, está muy fuerte, le está jalando muy duro, me está lastimando, me pica, me da comezón, pero un paciente que está inconsciente no lo va a decir. Entonces, si yo aplico mal un vendaje, le podría restar circulación a esa extremidad, incluso podría perder la extremidad por un vendaje mal colocado. Es una gran responsabilidad el colocar vendajes, no nada más es ponerle una venda por ponérsela. Entonces, esas imágenes que tienes, ¿vale? Para cuando hagamos la práctica, por favor, ahí nos las vuelves a proyectar y Sí, que profe. vayamos haciendo el caminar de estas vendas. Bien, adelante. De hecho, puse un video, pero bueno, ahorita. De cómo se realiza un vendaje de tortuga. Se utilizan las articulaciones tobillo, rodilla, hombro, codo y muñeca, ya que permite tener una cierta movilidad. Se coloca la articulación ligeramente flexionada y se dirige la venda de forma alternada hacia arriba y después hacia abajo, de forma que en la parte posterior la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. Dependiendo del movimiento que queremos evitar, es la zona de donde se colocará el cruce de la venda. Y ya aquí va el video. Hey, ¿sabes cómo vendar un tortuga? Lo primero que tienes que hacer es colocar la venda a la altura del empeine del pie. En esa zona darás 1 o 2 vueltas para cerrar la venda y después comenzarás a hacer movimientos en forma de 8. Continuarás haciendo ese mismo movimiento hasta cubrir toda la zona del pecho. Cuando termines, puedes cortar la venda y adherirla con un poco de cinta adhesiva. Por último, verifica que el paciente no sienta algún tipo de hormigueo o inconformidad con el vendaje. Ese es un video bueno porque nos está mostrando es justamente esta vuelta de 8, pero hay algo bien importante que está equivocado en ese video. A ver si lo lograron identificar. A ver, vuélvelo a pasar, vale. Sí, pero va. Tiene un error muy grande, muy grande. A ver, ojos. Hey, ¿sabes cómo vendar un tortuga? Lo primero que tienes que hacer es colocar la venda a la altura del empeine del pie. En esa zona darás 1 o 2 vueltas para doblar la venda. ¿Es que el pie está en el aire, profe? ¿Cómo, hija? ¿Que el aire está en el... que el pie está en el aire? No. Bueno, déjala. Puedes cortar la venda. Por ahí va por ahí, pero no. Es sobre el vendaje, bueno, a lo que yo veo es que está tapando de más, ¿no? No. ¿Cuál, Alexis? Sí, pero espérame, porque estoy disponible. Yo digo que es... Entonces todo quedando sin circulación. ¿Por qué se está quedando sin circulación? Por ahí va, Alexis. Lo apretó de más, ¿no? Los dedos se veían ya un poco inflamados. No, ibas bien y te tropezaste. La movilidad del pie, Porque lo hizo en donde está bueno, el pie está doblado, se puede decir. Por ahí va. Que ponga otra vez el video, por favor. A ver, otra vez el video. Sí, profe. ¿Creen que sea correcta la posición en la que la persona que está colocando el vendaje está bien? No. ¿Por qué no? No, porque es lo que está causando, ¿no? No, porque ya no va a tener movilidad. Por ahí va, pero lo importante aquí es la altura del pie. El pie está colgado. Entonces, como el pie está colgado y él está poniendo un vendaje, sí se nota que está poniendo una fuerza mayor. Este es un video educativo, tenemos que tenerlo claro, no es para una persona que en realidad lo esté necesitando. Pero si el pie está colgado hacia abajo y yo le pongo presión,
toda esa sangre que ya bajó y que está apretada, le va a costar mucho trabajo estar haciendo el retorno para la función circulatoria. Aquí, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen que aprender algo bien importante. Les van a pedir medias de compresión, puede ser compresión suave o compresión media, dependiendo la circulación de cada una, pero se recomienda que cuando vayamos a prácticas llevemos medias elásticas de compresión, porque vamos a estar mucho tiempo de pie. Entonces, unas medias siempre se tienen que colocar con las piernas hacia arriba. Estamos hablando de una prenda de vestir, ¿sale? Unas medias siempre se tienen que colocar con la pierna hacia arriba y hago el deslice de la venda, porque eso permite que la articulación a nivel del tobillo tenga una mejor circulación. Entonces, aquí el tobillo de la persona no tiene que estar abajo, tiene que estar a la altura del resto del cuerpo, ¿sí? Aquí el rescatista no se tendría que agachar para colocarle el vendaje. Lo ideal sería que la persona tuviera el pie sobre la camilla y que entonces el rescatista estuviese de pie, o si va a estar en el suelo, el paciente tendría que estar en el suelo, pero completamente a nivel dorsal, y ahora sí colocar el vendaje. Tampoco lo voy a colocar con el pie hasta arriba, porque entonces aquí sí podría ocasionarle una falta de circulación. Pero la altura de los vendajes va a ser bien importante. Cuando hagamos la práctica lo van a poder ir entendiendo un poco mejor. Y la fuerza, ¿sí? Yo le puedo poner una fuerza porque a lo mejor, pues yo así hago las cosas, yo soy brusca, yo soy tosca, y a todo le pongo mucha enjundia, pero aquí no, aquí tengo que cuidar mucho la circulación, la temperatura, la coloración, los pulsos, la misma indicación que el paciente merece. Si el paciente está diciendo, está muy apretado, yo no le puedo decir, ay, no sea chillón, señor, no sea chillona, señora. ¿Por qué? Porque él está diciendo la molestia que está teniendo, ¿sale? Dice aquí, lo deja muy fijo en una sola zona. También es eso importante, Cintia, sí es cierto, es esa parte donde tenemos que distribuir la venda de forma correcta, también es cierta, pero para modo educativo, pues está muy bien ese video. Sale. ¿Hay algo más, Vale? Sí. Ya, recomendaciones. Higiene. Las manos del personal que aplicará el vendaje deberán estar limpias, al igual que el área del vendaje. Material. Elegir el material necesario y adecuado para el tipo de vendaje que se aplicará, ya sea una venda de gasa, cohesiva, elástica o neuromuscular, esparadrapo, tijeras o tiburón cortavendajes. Cuidar la presión. Un vendaje no puede estar suelto ni tampoco oprimir excesivamente. Permitir la movilidad. Si un vendaje duele, no está bien realizado. No debe permitir movilidad en las partes no afectadas. Si restringe la movilidad, se debe revisar. Y ya imágenes de lo que son las vendas y el esparadrapo y el tiburón. Bien. Todo eso lo vamos a ir entendiendo mejor en las prácticas, pero también cuando hagamos en casa ustedes y yo también acá en la mía, hagamos la práctica, vamos a poder ir haciendo estos ejercicios de diferenciar por qué la altura, por qué la presión, por qué la compresión es importante. Ok, ¿dudas? ¿Algo que aportar? No, profa. Sale. ¿Ahí termina o hay más? Sí, Jairo. No, ya ahí termina, profe. Bien. Bueno, mi duda es, para todas las extremidades vamos a tenerlas a nivel dorsal para que haya un buen flujo sanguíneo, para que no se corte la circulación. Si el paciente requiere un vendaje de brazo, no necesito colocarlo en dorsal. Si requiere un vendaje de brazo, con que esté a la altura del corazón es más que suficiente. Pero tampoco lo podría colocar con la mano hacia abajo porque va a pasar lo mismo que si el pie estuviese colgado. El paciente puede estar sentado, pero sí a la altura del corazón. Por ejemplo, en el área que esté afectada el codo, podríamos apoyarnos con una mesa de mayo para que el paciente, si tiene el dolor o tiene la lesión, no pueda agravarse el dolor y que yo le pueda colocar el vendaje en una buena altura. Gracias. Sí, sale. Siguiente exposición. Vámonos de bolón. Yo. ¿Yo quién? A ver, ¿yo quién? Ah, ya, Milet, adelante.
¿No los regañaron porque están tomando clases a estas horas de la madrugada? Nos han dado A clases mí más tarde. No les No, dijeron, profe, "Ay, yo me eso no es dormí. cierto. Esa ya me la sé, eso ni es cierto". Profe, yo me dormí cuando desperté y vi los mensajes, dije en la torre, ya no alcancé. Mejor a las 3:30. Sí, por ahí les van a dar molestias, ¿eh? Nos vamos a reunir muy temprano en alguna ocasión, o ya muy tarde para las clases. Para hacer bien, sí, claro, aparte es cierto, Jonas, los amarres sí tienen que ser a esa hora. No le compartan a nadie estas clases, ¿eh? Estas clases son ¿Quién dice, privadas. profa? ¿Quién dice que eso, los amarres deben de ser a las... No es cierto, profa. Bueno, a mí me contaron, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Sí funciona, Pues ¿no? los haremos y ya veremos si funciona. Por ahí váyanse consiguiendo prospectos los que no tengan. Alexis, Será clases de amarre 1, clases de amarre 2. yo prefiero amarre uno, por favor, voy a practicar con Alexis. Veremos qué pasa. Estoy nervioso. Eso Los ya que está muy quieran. raro, ¿eh? Eso ya está muy raro. Ya no me está así como quedando buena espina. Vamos, Yamile. Es para práctica, no se espante, ya después voy a hacer el verdadero amarre con otra persona. Ya después lo voy a desamarrar, tampoco lo voy a tener amarrado todo el día. Uy, no creo, ¿eh? En una de Sí, esas, porque me canso. en una de esas hasta se casan. En una de esas nos hacemos los dos el amarre, porfa. Ya cuando menos siento, ya ni me voy a acordar de que yo le hice el amarre. Ya se ve, Yamile, adelante. Ok. Las secciones de coloides y cristaloides. El término coloide se refiere a aquellas soluciones cuya presión onótica es similar a la del plasma. Las soluciones coloides contienen partículas que realizan membranas capilares de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular, incrementan la presión oncótica y la efectividad del movimiento de líquidos desde el compartimiento reciente. Los coloides se clasifican en naturales y artificiales. Dentro de los naturales se encuentran la albúmina y las fracciones proteicas del plasma, y entre artificiales se destacan los hexanos hidroxilados. Yamilet, nos estás presentando la última diapositiva de tu trabajo, me parece. La primera, profe. ¿Es la primera? Estaba yo en la primera. No sé si es el primero. No, Ok. desde que empezó a presentar se empezó a ver la última. Tenemos a un lado la edición de tus diapositivas y estamos marcados en la 4, 5, en la 6, en la diapositiva número 6. Eso es lo que nosotros vemos en pantalla. Corita. Bien, ahora sí.
No, otra vez demos la última. Eso, Ley. Ahora, en la parte de abajo de la pantalla tienes ahí está como una copita y luego a un lado está como un librito para que lo puedas poner en modo presentación y que no aparezca en modo edición. Sí, es que si lo pongo en modo presentación creo que se mueve. Ok. Bueno, dale y nos mandas la presentación. Tú lo que tú ves, tú síguele y nos mandas la presentación al grupo de WhatsApp. Ok. Vale. La albunia es una proteína más abundante del cuerpo, sintetizada en el hígado, genera entre un 70 y 80% de la presión oncótica del plasma, construyendo un coloide efectivo. Cada gramo de la albunia puede arrastrar al espacio intravascular 18 mililitros de líquido. Entre al 30 y al 40% de la albunia es intravascular y tiene una vida media de 18 horas. Las soluciones cristaloides. Las soluciones cristaloides se definen como aquellas que contienen agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones y osmolaridades respecto al plasma. Pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. La capacidad de los cristaloides de expandir volumen va a estar relacionada con la concentración de sodio de cada solución, y este sodio es el que provoca un gradiente osmótico entre el compartimiento extravascular e intravascular. Los cristaloides se determinan no tóxicos y libres de reacciones adversas. Sin embargo, se pueden presentar ciertas alteraciones relacionadas con el uso indiscriminado y la falta de control por parte del equipo de salud. Es de notar que dentro de los efectos secundarios más comunes de la perfusión de grandes volúmenes de estas soluciones se encuentra la aparición de edemas periféricos y edemas pulmonar. Por ello se requiere de reaccionalidad en su uso y control permanente por parte de equipo de enfermería para efectuar los signos y síntomas tempranos de dichas alteraciones. Listo. Bueno, de aquí vamos a diferenciar, entonces nos vamos a enfocar por ahora en las cristaloides, que son las más importantes que ustedes van a encontrar en las unidades. Estas coloides también las van a tener, pero por ahora no tiene mucho caso que hablemos de ellas, porque sería meternos en más conocimiento. Lo que queremos son las cristaloides, y que estas pueden ser isotónicas, que son aquellas que son muy parecidas a lo que es el plasma y la osmolaridad de nuestro cuerpo, y dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la solución fisiológica o solución salina. Vamos a encontrar algunas otras que se llaman hipertónicas, en las cuales vamos a poderlas utilizar cuando el paciente ha perdido volumen y que nos van a recuperar de forma importante estas pérdidas. Por ejemplo, la solución de Hartmann. Solución de Hartmann la vamos a encontrar, casi siempre viene con una etiqueta verde, no nos vamos a dejar llevar tanto por los colores, pero en la mayoría de los proveedores viene con una etiqueta verde, y esta solución de Hartmann tiene electrolitos, entonces vamos a poderla utilizar cuando el paciente está en ayuno, va a ingresar a quirófano, cuando llega a urgencias, cuando no sé qué tipo de padecimiento pudiera tener el paciente, pero necesito colocarle una solución, le voy a poner ya sea Hartmann o isotónica o fisiológica. Si al paciente le falta azúcar, pues le voy a colocar una solución glucosat. Y si el paciente va a estar en un ayuno prolongado, le voy a colocar una solución cristaloide mixta, que va a componerse tanto de cloruro de sodio, que es sal, como de solución glucosada, que es azúcar. Lo van a ir aprendiendo un poquito más práctico durante el regreso de la pandemia, pero por ahora es suficiente que sepan que hay soluciones cristaloides y soluciones coloides, que si no sé qué padecimiento tiene el paciente, o ya se le terminó el suero y no hay enfermera conmigo, no hay médico,
le pongo una solución salina y con eso es más que suficiente. O le pongo una solución Harman y eso es más que suficiente. ¿Sale? Bien. Último tema por hoy. Erandi, adelante. Ok. ¿Ya se ve así, profe? Sí, ya se ve. Sí se ve. Ya se ve. Bueno, a mí me tocó los cuidados post-mortem. ¿Qué es un cuidado post-mortem? Son los cuidados de enfermería que se aplican en la práctica clínica al paciente inmediatamente después de su fallecimiento para la preparación del cadáver antes de ser entregado a los servicios funerarios. Bueno, y ahí puse una imagen. El equipo que se necesitará es una charola o carro Pasteur que contenga sábana grande esquinada y doblada en acordeón, el equipo de aseo, vendas de gasa, algodón, 4 etiquetas de identificación, tela adhesiva y bolsa para guardar pertenencias del cadáver y un tánico para la ropa sucia. La intervención de enfermería post-mortem al cadáver y familiares. La acción 1 es avisar con tacto y respeto a los familiares sobre la muerte. La acción 2 es preparar el equipo para amortajar en el cuarto de trabajo, sin olvidar la elaboración de etiquetas de identificación y traslado a la unidad clínica. La acción 3 es aislar el cadáver, retirar ropa de cama y del paciente, así como apósitos, sondas y otros. La acción 4 es asear parcial y totalmente el cadáver. La acción 5 es colocar etiquetas de identificación en tórax y extremidades inferiores. Y ahí también puse algunas imágenes. La acción 6 es realizar el amortajamiento. ¿Cómo podemos hacer un amortajamiento? Primero es centrar sobre la cama la sábana doblada en acordeón, centrar en esta el cadáver, tomando el extremo distal de la sábana, envolver el cuerpo, el tórax, abdomen y extremidades inferiores, envolver los pies con el extremo inferior y fijar con tela adhesiva, pasar el extremo proximal en igual forma que en distal y fijar con tela adhesiva, cubrir la cabeza y cuello con el extremo superior de la sábana, colocar sobre la mortaja a nivel de tórax y miembros inferiores las etiquetas de identificación y cubrir el cadáver con la sábana y trasladarlo al servicio de patología o servicio religioso. Y la acción 7 es retirar el equipo utilizado para guardar las pertenencias del fallecido en una bolsa para entregarlas a los familiares. Y aquí puse algunas imágenes de cómo se tiene que hacer paso a paso el amortajamiento. El procedimiento o técnica para preparar al paciente es reunirse el personal necesario, ponerse bata, mascarilla y guantes y el lavado de manos, aislar al fallecido con una cortina o biombo si comparte habitación, retirar todo el material clínico,
catéteres, sondas, etcétera. Se colocará al fallecido en cúbito supino alineado y con las piernas extendidas. Se comenzará a realizar la higiene completa del fallecido, limpieza de secreciones, cara, afeitado, peinado, etcétera. Se taponarán los orificios naturales con algodón con ayuda de unas pinzas oral, nasal, vaginal, etcétera. Y se colocarán las prótesis en la boca si el fallecido las utilizaba y a continuación se le cerrará la boca. Y bueno, puse el link de un video, lo puedo poner. Sí, adelante. Me dice si se escucha. Solo se ve, pero no lo escucho. Pero déjalo que corra, lo vamos a ver. ¿No se escucha? No. Hay muchos videos que van a encontrar, es probable que también ahorita que veo que la enfermera tiene su cabello con su chongo muy largo, la mayoría de los países sudamericanos nos van a presentar este tipo de videos. En las escuelas sudamericanas no es requisito el peinado así como en México para las mujeres, es una diferencia que podemos encontrar. Son enfermeras, ejercen como enfermeras, pero para ellas no es indispensable el recogido del cabello. Pero estamos en México y para fines prácticos aquí sí es obligatorio. Ok, aquí lo están haciendo con una persona, pues está haciendo la función del cadáver. Es importante que nosotros nos mentalicemos que esto nos va a pasar en algún momento. No sé a cuántas personas han visto morir ustedes en su larga vida, pero seguramente la experiencia que tienen es muy reducida. Entonces, vamos a tener al paciente y van a ser de las experiencias que cuando nosotros lo hacemos por primeras veces pudieran resultar muy impactantes. Aquí nos tenemos que mentalizar primero que la persona que ha fallecido sigue teniendo derechos porque sigue siendo un cuerpo humano y que la disposición que hagamos de la técnica para nosotros va a ser muy importante respetarla. Entonces, yo me presento con el paciente en el área donde va a estar. Lo primero que tengo que hacer es corroborar que efectivamente el paciente ya falleció. El médico es quien va a dictar la hora del fallecimiento y nosotros tenemos que hacer la constatación por medio de la toma de signos vitales. Nuevamente tengo que cerciorarme que el paciente no tiene signos vitales. Lo que voy a proceder es a quitarle todo lo que tenga de sondas, que tenga catéter, que tenga algún tipo de suministro, pues tal vez de oxígeno, todo lo que tenga, todo se lo voy a retirar. Tengo que cubrir los orificios, si tenía venoclisis, le quito la venoclisis y le voy a colocar un parchecito ahí. El paciente va a seguir teniendo eliminación de líquidos una vez que ha fallecido, no es que ya falleció, ya no va a eliminar nada. Por eso es importante el taponamiento. Aquí están haciendo la sujeción tanto de manos como de pies, para evitar que cuando se hagan los movimientos con la sábana o cuando se pase el paciente de una camilla a otra, el paciente no se vaya a caer o las extremidades no se le vayan a soltar. Hay que cuidar también mucho la parte espiritual del paciente. Cuando el paciente fallece, se le permite a los familiares que pasen a verlo unos minutos y hay familiares que son muy tranquilos, pero también vamos a tener otros familiares que quieren llevarse al paciente así, que pueden descontrolarse, que pueden gritar. En todo momento hay que mantener la calma y nosotros tenemos que mostrarnos muy profesionales. Decirle a la persona que nosotros vamos a darle el cuidado a su paciente y que lo vamos a hacer de forma muy respetuosa. Si el familiar le quiere dejar una estampita, si le quiere dejar un dije, un crucifijo, lo que quiera dejarle, hay que permitirlo, porque esta parte espiritual para las personas es súper importante.
Aquí ya han empezado las etapas del duelo en una familia y hay que mostrarnos siempre empáticos. Otra es que aquí, por ejemplo, están haciendo el cruce de las manos a nivel de la cintura y siempre se recomienda que la sujeción de las manos sea a nivel del pecho. No importa la religión que profeses, acuérdense que nosotros al practicar la enfermería tenemos que abrir nuestra mente a todo lo que venga, incluso si el paciente no practicara ninguna religión, que el paciente haya sido ateo en vida, nosotros debemos de respetar eso. Aquí están haciendo como muy rápido el procedimiento porque es un video para YouTube, pero es importante retirar primero todos los drenajes, todas las ondas, y lo que hay que hacer ahora es taponear los orificios. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Melanie? ¿Por qué va a nivel del pecho? Es una situación solamente espiritual. Las personas dicen que, bueno, hay una transición del cuerpo y el alma. Puedes pensar en tu religión o creerlo que va a otra vida, o puede ser que va a reencarnar. No sé la religión que el paciente pudiera estar profesando, pero estas manos siempre a nivel del pecho es algo espiritual. Entonces, cuando el paciente va a ser trasladado al anfiteatro, posteriormente el paciente va a ser descubierto de la cabeza para que alguien más lo identifique. Entonces, es importante que nosotros lo presentemos de la forma, como lo dice ahí en la presentación Erandi, de la forma más limpia y de la forma más estética posible. Si el paciente, por ejemplo, estuvo intubado, tuvo un tubo para respirar y lo tuvo por días o por semanas, la boca del paciente está muy rígida. Entonces, nosotros vamos a meter algodón con una pinza en la boca del paciente para evitar que los líquidos, si se pudieran llegar a regresar, se escurran hacia afuera. Hay que cuidar mucho la parte del maxilar y hay que tratar de cerrar los ojos y darle una apariencia de tranquilidad. Si el paciente se murió angustiado, si el paciente se murió con dolor, incluso cuando estamos haciendo los cuidados, la fases del paciente es de dolor, es de acongojo. Entonces, cuando el familiar lo ve, dice, está sufriendo, ¿sí? Todavía está sufriendo. Si el paciente usaba placa, en efecto hay que colocársela. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la apariencia de mucho más tranquilidad. En alguna ocasión, hace muchos años, trabajé en una clínica particular y recuerdo mucho que la persona que estaba a cargo de la clínica particular, cuando llegaba a ver alguna defunción, nos decía, peínenlo bien, por favor. ¿Sí? Y si lo pueden maquillar o si su familiar trae sus cosméticos, en el caso de ser mujer y la quiere maquillar, permitan que lo haga, porque esta es una transición muy importante, ¿sí? Ahora vamos a tener todo tipo de familiares, el familiar que nos va a culpar por ser malos enfermeros, por no haberlo atendido bien, que nos va a decir es que ustedes lo mataron, es normal y natural y tenemos que entenderlo, no me puedo poner a pelear con el familiar en estar haciendo un encontrón de información. Generalmente las personas pues ya van preparadas, ¿no? El paciente a veces está muy grave y las personas ya van preparadas que el familiar va a morir, que el paciente va a morir, entonces solamente tenemos que hacer un buen acompañamiento. Se taponean las orejas, se taponea la boca, se taponea la vagina, se taponea el recto con algodón. No vamos a meter grandes cantidades, solamente del tamaño de una torunda, una bolita de algodón, y la vamos a colocar con la ayuda de una pinza, metemos el algodón y picamos un poquito con la pinza. Del otro lado y picamos con la pinza. Está aquí, ¿vale? Sí, dime, ¿vale? Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, una vez vi una persona que ya la tenían en el ataúd, ¿no? Pero la tenían en su boca y en los orificios nasales tenía como sangre reseca. Sí, eso pasa porque el cuerpo todavía va a tener cierta movilidad de los fluidos y de los líquidos que tenemos. Perdón, también se me olvidó ahorita que lo menciona, ¿vale? También hay que taponar la nariz. Hay que cuidar de no meter grandes cantidades de algodón. Si nosotros metemos en la nariz grandes cantidades de algodón, vamos a dejar las aletas de la nariz abiertas y la persona se va a ver diferente. Pudiera tener también, sería epistaxis, podría tener otorragia, que salga sangre del oído, dependiendo del padecimiento del cual falleció el paciente. Si el paciente falleció por una falla hepática, pues en el hígado se va a llevar todo lo que es la coagulación. Si el paciente falleció por algún problema de coagulación, seguramente vamos a tener sangrados en todos los niveles.
Por eso es importante hacer este taponamiento, para que cuando el paciente se traslada, incluso hay pacientes que llegan a vomitar, ya que fallecieron, cuando tú los giras para poder colocar la sábana y poderlos envolver, el paciente llega a vomitar. Entonces el familiar llega a decir, es que todavía está vivo. Hay un estado que se llama estado catatónico, ¿sí? En donde el paciente ya falleció, ya no tiene signos vitales, pero hay movimientos involuntarios porque la miocina, que es la hormona que controla el movimiento muscular, todavía está transitando y está haciendo sus últimas funciones. Entonces, hay algunos estados en donde el paciente permanece catatónico. Quiere decir que ha estado como encapsulado y que posteriormente puede tener incluso movimientos tónico-clónicos. Pudiera levantarse una mano, eso a mí nunca me pasó. Está documentado, si ustedes buscan estado catatónico en alguna bibliografía, lo van a encontrar. Sí tengo compañeras que dicen que pues se ha movido la mano, que ha manoteado, que ha levantado un pie, que se han sentado. O sea, estos son movimientos involuntarios, ya no son coordinados, el cerebro ya no está coordinando estos movimientos, ya el sistema nervioso se ha desconectado, son simplemente reflejos porque ese fue un cuerpo vivo. Entonces, espero que nunca les pase esto porque pues yo creo que ha de ser un susto muy grande. A mí nunca me pasó. Sí, desafortunadamente pues tuve muchas personas a las cuales les tuve que dar cuidados post-mortem, pero a mí nunca me pasó que un paciente moviera nada. Hay quien dice que le abre los ojos. Hay muchas situaciones que se presentan. También depende mucho pues la parte espiritual de nosotros, qué tan sensibles somos nosotros, qué tan asustadizos somos nosotros, y si tenemos alguna situación de descontrol emocional en el momento de amortajar al paciente. Si se ha muerto algún familiar cercano mío y me ponen a amortajar a un paciente y ese paciente desafortunadamente falleció de algo parecido de lo que murió mi familiar, pues ahí son conexiones, ¿no? Somos seres energéticos. La verdad que no importa en lo que tú creas, la religión que tú profeses, pero en este momento sí va a ser un poco complicado porque pues son las primeras partes en donde ustedes las van a experimentar, el reflejo del enfermero. Sí, pues aquel reflejo que tú tienes a veces es de huida, ¿no? Porque quisiera salir. Sí, exacto, sí, entonces sí hay que mentalizarse, lo tenemos que hacer pronto, los cuidados post-mortem no pueden durar más de 15 minutos porque el cuerpo empieza a enfriarse muy rápido y se empieza a poner rígido. Entonces la intención es llevar al paciente al anfiteatro lo más rápido posible. Ya que lo amortajamos, ya que lo cubrimos bien, tenemos que colocar identificaciones, dependiendo la institución en donde se encuentren, pero generalmente se coloca un parche directamente en el pecho del cadáver y otro parche en la sábana con todos los datos que lo identifican. Tiene que llevar el nombre del paciente, la fecha y la hora en la que falleció, el diagnóstico por el cual falleció, en qué servicio estaba, en qué cama estaba, quién era su médico tratante, a qué servicio pertenecía y quién lo amortajó. Todos esos datos los lleva el parche. Quien va a llevar al paciente al anfiteatro puede ser el camillero o puede ser el servicio de vigilancia del hospital. Tenemos que anotarlo en nuestra hoja de movimiento. Si se acuerdan de los tipos de egreso que ya nos dieron, el tipo de egreso también mencionaba la defunción. Entonces tenemos que anotar en nuestra hoja de movimiento a qué hora falleció ese paciente. Se cansa de estar acostado menso. Entonces, tenemos que anotar a qué hora se llevan a ese paciente y lo tenemos que dar de baja. Nos tenemos que asegurar que ese paciente llegó al anfiteatro. Hay familiares, sobre todo cuando fallecen niños, hay familiares que quieren tomar al niño y se lo quieren llevar por la desesperación, por el dolor de la muerte, y no quieren hacer estos trámites. Si el paciente ya falleció y alguien se lo lleva, generalmente son los papás o los abuelos, y se llevan al paciente así, eso está algo penado. Se tiene que avisar al Ministerio Público que ha sido un egreso por defunción, pero que ha sido extraído un cuerpo. Se tiene que entregar un certificado de defunción a la familia para que puedan llevarlo a enterrar o a cremar. ¿Sí? Aunque el paciente ya falleció, todos estos trámites son bien importantes y yo tengo que apegarme a lo que el médico diga. Si el médico dice que falleció a las 3:12,
esa es la hora a la que yo tengo que colocar. Yo no le puedo poner que falleció a las 3:15, porque esa es la hora que yo tenía en mi reloj, no. ¿Por qué? Porque si yo le anoto una hora diferente, el médico dice otra cosa y el expediente dice otra, cuando se haga el certificado de defunción, se va a tener problema para ver cuál es la hora real de fallecimiento. Entonces, si estamos en un área hospitalaria, el médico es quien dicta. Ahora, también les van a llegar pacientes ya fallecidos. Un ejemplo sería el paciente que viene, un niño ahogado, por ejemplo, un niño que se ahogó, una cisterna, una cubeta, se ahogó, llega al servicio de urgencias, se le identifica que ya no tiene signos vitales y se le indica a los familiares que ya no hay nada que hacer por él. Pero como ya está en el área hospitalaria, tenemos que hacer el seguimiento a los cuidados post-mortem. Lo mismo, hay que tener mucho cuidado del taponamiento, pero aunque sean bebés, claro que la bolita de algodón va a ser mucho más pequeña, pero tenemos que hacer el mismo taponamiento. Oídos, nariz, boquita, dejar la boquita cerrada, los ojitos cerrados. Si el ojo del paciente se vuelve a abrir por un reflejo solamente, podemos colocar una pequeña parchecito de micropor, no de tela adhesiva, de micropor, y pegar un poquito las pestañas en lo que seguimos dando todo el cuidado post-mortem. Generalmente cuando yo termino de dar todos los cuidados, los ojos ya se mantienen cerrados, porque es un impacto fuerte para la familia cuando van a reconocer al familiar y el fallecido tiene los ojos abiertos, entonces es una impresión grande, ¿no? Para el familiar, incluso para nosotros podría ser impactante. Hay que cuidar mucho entonces eso. Nosotros no le vamos a colocar ropa hasta que el servicio funerario vaya por el cuerpo. Ahora sí ya ellos le colocan la ropa al paciente, nosotros no le colocamos ropa, nosotros solamente quitamos todos los aditamentos, venoclisis, sondas, todo lo que tenga, y lo vamos a dejar lo más presentable posible. Si el paciente tenía sangre, si el paciente tenía vómito, lo que sea que haya tenido, hay que limpiarlo bien, bien, bien. Con una sábana húmeda, pasamos bien toda la sábana, retiramos todo el excedente de sangre, después con una sabanita o una compresita seca para secarlo bien, y ya ahora sí posteriormente haríamos el llamado al camillero para que se lo lleve al anfiteatro. Se escucha como muy rápido y muy fácil, no lo es. Lo tenemos que hacer generalmente entre 2 personas porque el cuerpo ha soltado el peso y entonces este paciente va a ser difícil de movilizar. No es lo mismo una persona viva que la pongamos en decúbito lateral y que le digamos, permítame así tantito, el cuerpo fallecido, ¿no? El cuerpo fallecido va a estar flácido y si yo no tengo el apoyo, este paciente incluso se me podría caer de la cama, ¿eh? Ok, ¿dudas? Maestra, Sí. por ejemplo, ahorita con esto de cómo lo hacen cuando las personas fallecen. Es igual, el mismo abordaje es igual, solamente que lo que tenemos que hacer como personal, pues es conservar el equipo de protección, no quitarse para nada, aunque el paciente ya haya fallecido, y el camillero también, quien se lleve, o el policía quien se lleve el cuerpo, también debe de portar el equipo de protección. Actualmente ya se está permitiendo que los pacientes se entreguen al familiar para que sean enterrados, algo que a principios de la pandemia no se había permitido. Todo paciente que murió de sospecha o de confirmación de COVID tenía que ser cremado inmediatamente, actualmente ya no, pero también se hace el aviso a la funeraria para que ellos también tomen sus precauciones con el equipo de protección. Lo que se recomienda es que la caja esté cerrada porque también a veces hay esta parte, ¿no?, donde todo el mundo se quiere despedir del que falleció y nosotros no lo podemos permitir. En el caso de que el paciente fallezca, nosotros debemos de permitirle el acceso solamente a una persona. Esa es la única persona que va a estar en contacto y no puede tocarlo, no puede abrazarlo, no puede llorar ahí encima de él, sobre todo porque aunque ya falleció, todavía está un protocolo de investigación de cuánto tiempo post-mortem el paciente significa todavía un riesgo para contagio de COVID. Bien, Dania y luego Yedid. Dania. Profe, había hablado de que el paciente a veces luego se llega a caer
Entonces, cuando se cae, llega a causar alguna lesión y si se llegara a causar una lesión ahí, ¿qué le pasa a la que está haciendo el cuidado post-mortem? Ya generalmente ya no hay una intención de, pues, de hacer algo legal, pero sí lo tenemos que reportar en nuestra hoja de enfermería, porque si se pudiera llegar a presentar una zona equimótica y cuando el paciente se lo lleven a casa, eso sí pudiera resultar, incluso resulta cuando yo retiro la venoclisis. Si yo retiro la venoclisis de forma muy brusca porque digo, ya está muerto, ya no siente nada, y yo la retiro de forma muy brusca, ahí se va a formar un hematoma. Entonces, yo tengo que explicar que cuando retiré la venoclisis, ahí se formó un hematoma y que el paciente lleva un hematoma en esa zona de aproximadamente, no sé, voy a colocar los centímetros, hematoma de aproximadamente 5 centímetros posterior a al retiro de venoclisis. Si le retiré puntos, si el paciente empezó a sangrar, todo lo que yo tenga de conocimiento que le pasó al paciente lo debo de anotar. Si el paciente se cayó, pues lo más que le vamos a poder anotar ahí es que sufrió la caída y pues a menos que haya sufrido una abertura, un raspón, que se note una zona equimótica, lo debemos de anotar en nuestra hoja de enfermería. Sí se debe de reportar, sobre todo porque si nosotros tratamos de ocultarlo y después al momento de cambiarlo al paciente se le nota, sí se tiene que hacer esa averiguación de qué pasó con esa lesión. Sí, Edith. Yo tengo dos dudas. Sí. La primera es, cuando hacemos el amortajamiento, el paciente lo vamos a dejar totalmente desnudo, cubriendo solo con las sábanas, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y la segunda era bueno, fuera del tema, yo tenía así una duda, pues apenas como acaba de fallecer mi tía abuela, a ella le estaban diciendo que era bueno, le dijeron, tenía un dolor muy fuerte en el brazo y llegando al pecho, ¿no? Entonces fue con una doctora y le dijeron que pues nada más era un dolor que se le pasaría y le recetaron, creo que le pusieron un suero. Entonces, pues mis tíos confiados pues se quedaron ahí, ¿no? Entonces cuando mi tía abuela se desmayó fue cuando la llevaron a un hospital, queda como a hora y media, entonces mi abuelita medio camino, bueno, mi tía abuela, casi a medio camino, casi llegando, pues ella falleció. Entonces cuando llegó al hospital, el doctor le dijo que fue un paro cardíaco. En este caso sería negligencia de la doctora, ¿no? Que le recetó el suero o eso, por no checarla bien. Sí habría que hacer una revisión ahí de cuáles fueron los datos que la doctora anotó en su expediente, qué fue lo que ella encontró. Hay algo muy importante aquí y es el seguimiento del expediente clínico. Todo lo que tú anotes o todo lo que tú no anotes en tu expediente clínico seguramente tiene que ser sometido a una revisión. Por eso ahorita les decía, incluso la misma hora, ¿no? El que yo piense que no pasa nada por cambiar la hora de defunción, no, sí pasa. Si hay una revisión de un caso, aquí se tiene que hacer específicamente un procedimiento que se llama necropsia o autopsia. Esto va a llevar a identificar qué tiempo tiene que el paciente tenía esa lesión. Si el paciente fallece por un infarto, en una necropsia, el médico forense identifica hace cuánto tiempo atrás, horas, minutos, hace cuánto tiempo atrás esa paciente se había infartado. ¿Sí? O sea, no basta con decir esa paciente se infartó y se murió por un infarto, no, se tiene que demostrar. Los tejidos siguen hablando y siguen dando datos aun cuando la persona ya falleció, ¿sí? Y para eso son las ciencias forenses, las ciencias que pueden identificar hace cuánto tiempo falleció. Por eso ahorita les decía también, era importante el tiempo que nosotros tenemos. A lo mejor con un baño de esponja me puedo tardar hasta 1 hora las primeras veces que lo hago porque no tengo la experiencia, porque no tengo la habilidad, pero en este caso tengo que hacerlo rápido. Si yo quiero manipular al cuerpo después de los 15, 20 minutos, el cuerpo va a estar rígido. Entonces yo ya ni siquiera le voy a poder retirar bien a veces las ondas, no le voy a poder tapar bien la boca, no le voy a poder taponear bien, porque el paciente empieza a ponerse muy rígido o pierde líquidos. Aquí en el caso donde nos menciona Yerit,
se hace un trazo electrocardiográfico cuando el paciente llega a urgencias, por medio del trazo, un trazo que es plano, que ya no tiene ningún tipo de onda, significa que es una asistolia, y el diagnóstico se da de muerte por un infarto, por el trazo asistólico o por lo que pudiera marcarme el electrocardiograma. Pero esto no queda ahí. Esto, si a la paciente le hacen una necropsia, en la necropsia se puede identificar hace cuánto estaba infartada. Un infarto no siempre es de minutos, a veces es de horas o de días. Entonces se tiene que identificar, pues aquí qué fue lo que hizo la médico, por qué tomó esa decisión, por qué lo hizo tal vez tan a la ligera y cuáles fueron las repercusiones que tuvo un paciente. Dense cuenta la responsabilidad que tenemos, una parte de la responsabilidad de cada profesionista, del médico, pero nosotros también llevamos la responsabilidad de lo que tenemos que anotar en nuestro expediente. No sé si le hicieron necropsia a tu familiar, Yedid. No, pero de forma mejor. Él dijo que había sido negligencia por parte de la doctora porque ya le habían hecho estudios, dio el tiempo aproximado en el que mi tía abuela falleció. Y y pues de eso, pues como tienen, se podría decir que mis tíos no se querían meter mucho en problemas, pues no autorizaron la necropsia y ya no se fue más al fondo. Entonces, pues ya nada más siguieron los demás. Sí, queda ahí como un análisis de conciencia para la doctora, ¿no? Nada más ahí de ver qué pudo haber hecho, ¿no? Si la debió de haber trasladado, a dónde la debió de haber trasladado, a cuánto tiempo está de traslado. Visualicen, por ejemplo, un caso cuando ya estén en el servicio social, por ejemplo, se van a dar cuenta, a veces pasa mucho con las pacientes en trabajo de parto. Tal vez en la unidad no tienes el suficiente material para atender un parto y ese bebé está aproximadamente para nacer en 1 hora, pero la clínica más cercana que tienes está a 5 horas. Entonces, si tú la mandas a la paciente sabiendo que está a 5 horas de camino, pero que tú ya sabías que ese bebé iba a nacer en por lo menos 1 hora, es un caso muy franco de negligencia. Y eso se tiene que hacer siempre una revisión con el personal médico. Tenemos que trabajar muy de cerca con los médicos. Todas las decisiones que se tomen pueden afectar a la persona para bien o para mal. Dice Andy, sí, Andy, el paciente va desnudo, le quitamos, en el área hospitalaria solamente tiene la batita, pero para el momento de amortajarlo tiene que ir desnudo. Si el paciente padeció de un sangrado de tubo digestivo bajo, que haya estado sangrando por recto antes de morir, se podría dejar un pañal para que en el momento que se esté haciendo el traslado de la camilla al anfiteatro y a la otra camilla, aunque el paciente tuviera estas pérdidas de evacuación, ya un taponeado pudiera tener pérdidas de evacuación, pues no fueran tan abundantes o tan sucias, ¿no? Porque hay que cuidar mucho la limpieza del cuerpo, aunque ya haya fallecido. Pero sí, el cuerpo debe de ir desnudo. ¿Bien, algo más? Creo que no. Vale, pues entonces agradezco que se hayan unido en esta noche. Mañana tenemos sesiones con todos los semestres para tratar asuntos académicos. Por ahí les mandé pedir información sobre cómo van en la escuela. Mañana vamos a abordar algunas estrategias para algunos estudiantes que van mal, pero yo creo que nosotros tenemos que ser siempre generadores de nuestros propios recursos. Por ahí la maestra Yolo me pasó una lista negra de alumnos que faltan de trabajos, que no se unen a clases, que por ahí tenemos algunas situaciones. Pónganse al corriente. Es bien complicado, la verdad es que es muy complicado estar aprendiendo a través de la pantalla y seguir en pandemia, en contingencia y resguardados. Sigue siendo muy complicado y es feo, pero no tenemos de otra, no hay otra opción, todavía no hay otra opción. Entonces, resistamos, por favor, traten de apegarse lo más que puedan a las actividades, que no las dejen, luego me pongo al corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo se va. Y hay profesores que son muy flexibles, pero también hay algunos otros que no lo son, y se van a dar cuenta que en esta parte de modalidad virtual están siendo muy tolerantes. A enfermería generalmente en la parte presencial, híjole, le dan con todo, con todo, se ensañan con enfermería porque los llevan a este nivel de resistencia muy fuerte. Entonces, no se compara ni el cansancio físico que tienen ahorita, no se compara ni el cansancio mental, a cuando ya estén en presencial se van a dar cuenta,
van a pasar prácticamente todo el día fuera de su casa, entre el hospital, entre las prácticas, entre trasladarte, entre la escuela, entre las investigaciones, entre que no sabes qué es la palabra dormir, por ahí ya tenían algunos muy claro eso, ya no sé qué es la palabra dormir, sí es cierto, esas palabras van quedando de lado porque el rendimiento se vuelve muy fuerte, entonces resistan, por favor, resistan, apéguense, pónganse como meta concluir su bachillerato y seguir en esta carrera. Es bien bonita esta carrera, es bien demandante, pero es bien bonita y lo vale, lo va a valer. Aunque no tengan prácticas en este momento, créanme que lo que van a vivir cuando regresemos lo va a valer. El hecho de ver a las personas confiando en ustedes, dándole las gracias, confiando su vida y su salud, no tiene precio. La verdad es que no, y va a valer todo este tiempo de espera que tenemos hasta ahorita. Entonces les agradezco que se hayan unido, que pasen buena noche, todavía nos faltan algunos por exponer. Me pondría de acuerdo ahí con Alexis o con todos en el grupo para ver cómo podemos